Ahora nos encontramos en el templo de Komombo. Este templo lo mandó hacer Ramsés II y se encuentra a orillas del río Nilo. Vénganse, vamos a conocer. Seguimos en nuestro cuarto día de crucero por el río Nilo. Esta tarde visitamos el templo de Komombo a orillas del río Nilo. Nuestra visita al templo Komombo fue al atardecer. Las vistas eran maravillosas. El crucero nos dejó justo a solo unos pasos de él. A los alrededores del templo había mucho movimiento, muchos vendedores. Podías encontrar de todo. Una de las cosas que más pude disfrutar fue el atardecer desde ahí. Las vistas al río Nilo eran bellísimas y el ocaso o la hora dorada le daba un color al templo muy lindo. Caminar en el templo a esta hora fue muy relajante a pesar de que había bastante gente. El templo de Komombo es único en su tipo. Fue construido durante la época tolemaica alrededor del siglo II a.C. Es uno de los pocos templos dobles que existen. Esto significa que está dedicado a dos dioses diferentes: Sobek, el dios cocodrilo, y Horus, el dios halcón. Por un lado, Sobek, el dios cocodrilo, era adorado para proteger a la gente de los cocodrilos del Nilo y asegurar las cosechas fértiles. En el lado opuesto encontramos a Horus, quien representaba la protección y la realeza. Estos dioses, aunque opuestos, eran venerados juntos para equilibrar la dualidad de la vida en Egipto: el miedo y la protección, la fertilidad y la fuerza. El diseño del templo de Komombo es completamente simétrico, con dos entradas, dos salas de adoración y hasta dos conjuntos de relieves dedicados a cada dios. A un lado vemos representaciones de Sobek, que era temido y respetado por su conexión con el Nilo, los cocodrilos y las aguas fértiles. En el otro lado encontramos a Horus, quien representa la protección, el cielo y el poder de la realeza. Los relieves en las paredes son impresionantes y detallan rituales, ceremonias y hasta herramientas médicas utilizadas por los antiguos egipcios. Uno de los relieves más fascinantes muestra el primer registro de instrumentos médicos en la historia: escalpelos, pinzas y otras herramientas quirúrgicas que se usaban en procedimientos. Komombo es un lugar mágico que nos permite ver la dualidad en la religión egipcia: la luz y la oscuridad, la protección y el temor representados en un solo templo, y con la belleza de las columnas al atardecer. Es fácil entender por qué este templo sigue fascinando a quienes lo visitan. Además, en Komombo se ha encontrado una cripta especial dedicada a los cocodrilos momificados. Los cocodrilos eran sagrados ya que representaban a Sobek. Al visitarla, uno puede ver alguna de estas momias y entender la profunda conexión que los antiguos egipcios sentían con el Nilo y sus criaturas.